actual. El día de hoy, la Unidad de Oncología ha preparado la reunión y el tema es un tema físico de 2021 en el recién nacido psicológico tipo de niños. Lo van a presentar la doctora Carolina Niklas y Maricruz Meiden y la doctora Carolina Niklas. Todo, eh, queremos compartir estos casos, porque para nosotros fue desafiante, siempre son casos desafiantes, parecen cosas nuevas que nos hacen estudiar, y por eso es que queremos comentar esto. No se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a comentar dos casos, pero un paciente a fines del año pasado, que fue un recién nacido de término de 33 semanas, que pesó 800 gramos, una K58. El paciente venía inicialmente de mejillones, parte fue atendido en Antofagasta, en el hospital de Antofagasta, y venía con el antecedente prenatal de una tetralogía de escalot más un AM. Dentro de los antecedentes maternos era una mamá joven de 27 años, que tenía la historia en ese momento de una diabetes tipo 1 con manejo con insulina, y que tenía además el antecedente de tener 3 embarazos, pero de los cuales 2 fueron abortos, y este es el niño nacido que tiene. Y al nacer ese niño en Antofagasta, ¿No? Sí. ¿No se escucha? No se escucha. ¿escuchan este? Que alguien nos diga si se oye, por favor, en forma viva. ¿Aló? Se escucha entrecortado, como si el micrófono estuviera malo. Así se escucha. Se alcanza a escuchar, pero cuesta ¿Cómo mucho. se escucha con este? Es un poco mejor, pero se sigue escuchando como que faltara enchufarlo bien, una cosa así. ¿Aló? ¿Mejora? Sí, pero no totalmente. Se escucha lejos. ¿Y ahí? Ahí ¿Se sí. escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Sí, Carolina. Así, ahí, ya. Ya. Entonces, al nacer, el paciente evoluciona con un síndrome de distrés respiratorio, se tiene que conectar a CPAP, manejar con prostaglandina, y llamaba la atención que al nacimiento tenía una fórmula hematológica donde tenía anemia con una hemoglobina de 8,9, 11.000 glóbulos blancos y plaquetas 20.000. Entonces, en este contexto, este paciente con estos exámenes más de radiología de Fallot se decide traslado a la UCI Neo del Calvo para continuar su manejo. Y al ingreso, voy a ser muy precisa, no voy a contar como mucho detalle, me voy más hacia lo hemato-oncológico, pero a su ingreso destacaba este hemograma donde el niño ya había sido transfundido, por lo tanto ya tenía una hemoglobina 16 con un hematocrito 50. Los glóbulos blancos se mantenían en un rango similar de 12.400. Las plaquetas también se habían recuperado por transfusión, tenía 117.000, pero llamaba la atención que había un 43% de blanco. En ese contexto, y bueno, y estos blastos que en el fondo se evaluaron a la microscopía tenían características particulares.
que tenían estas prolongaciones, ¿cierto? Que nosotros las conocemos como PLETs, y que le dan la característica de las leucemias mieloides en el 7, que se relacionan a los niños con síndrome de Down. Ahora, este paciente, el fenotipo no tenía síndrome de Down, se decidió avanzar en el estudio se le hizo mielograma. El mielograma también fue concordante con esta presencia de blastos que se describían como blastos pequeños, con cromatina laxa, sin nucleolo, y se veía una población de un 7% que tenían otras características con proyecciones, como yo les había contado, que son este tipo BLEP. Por lo tanto, se concluyó que era una leucemia aguda, pero que era necesario caracterizar con inmunofenotipo. Y el inmunofenotipo también mostraba una sola población, pero con características de blastos de estirpe mieloide que tenían diferenciación megacariocítica patológica, que estaba en el fondo en relación a lo que se veía en la microscopía. Y como ya les había comentado, este tipo de leucemias nosotros los vemos en pacientes Down, por lo tanto también la sugerencia fue estudiar la trisomía 21. El niño no tenía características de Down, por lo tanto se avanzó al estudio pensando que probablemente podíamos estar en el contexto de un mosaicismo de trisomía 21, dado que tenía este hemograma, estas características, ¿cierto?, de leucemia más una cardiopatía. Entonces, el paciente durante todo este periodo fue requiriendo transfusiones de glóbulos rojos, plaquetas en forma frecuente, porque rápidamente caían ambos valores, el hematocrito y caían las plaquetas, pero tenía la característica que apoyaba un poco el mantener esta conducta expectante porque estaba siempre muy estable. Estamos hablando de un recién nacido de pretérmino de 33 semanas, que tenía una leucemia aguda en ese momento y que era muy complejo pensar poder darle un tratamiento con quimioterapia. En el fondo, su riesgo era mucho mayor versus el mantener esta conducta expectante mientras acarábamos este contexto, porque por lo menos por fenotipo no era Down, por lo tanto no podíamos hacer el diagnóstico de un TAM, ¿cierto? Entonces, esto es lo que les resumí. Tenía este mielograma con sospecha de leucemia aguda, el inmunofenotipo que tenía también la sospecha de esta mielopoiesis transitoria normal, que está descrita y la vemos en los pacientes con síndrome de Down. Por lo tanto, se sugería avanzar en el estudio de la trisomía 21 constitucional en el paciente, la cual se hizo. Y el cardiograma de sangre periférica, pero se analizaron en el fondo 30 mitosis donde no se encontraron alteraciones estructurales ni numéricas, por lo tanto, en lo constitucional no se veía una trisomía 21, pero sí llamaba la atención esto, que en los blastos tenía la trisomía 21, ¿ya? Entonces ahí, perdón, vimos primero el cardiograma médula ósea donde se veía la trisomía 21. Entonces, lo que se hizo fue hacer el cardiograma en sangre periférica donde no salió. Por lo tanto, eh, con esto podíamos concluir que el niño por lo menos no tenía una trisomía 21 constitucional, pero sí se veía la trisomía 21 en los blancos. Se decidió también hacer un FITCH para estudiar la trisomía 21 en el paciente que no logró ser concluyente. Y también se hizo estudio MLPA de pelo del paciente para seguir avanzando en esto, que si podría ser un mosaicismo, como para tratar de apoyarnos en el diagnóstico de TAM. Pero este resultado también salió negativo, no se observaron alteraciones en número ni en estructurales en este método de estudio. Por lo tanto, con las técnicas que tenemos hasta el momento, no se pudo hacer el diagnóstico de una trisomía 21 constitucional, pero sí sabíamos que estos blastos tenían esa característica. Por lo tanto, tomamos la conducta de que el paciente tenía, lo tuvimos que obviamente analizar en comité oncológico, se concluye que el paciente tiene una leucemia megacariocítica congénita, no en un paciente no Down, pero una leucemia megacariocítica con trisomía 21 en los blastos. Por lo tanto, se decide mantener conducta expectante, observar al paciente, dado que finalmente clínicamente estaba estable y lo único que estábamos haciendo desde el punto de vista de apoyo es
transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos. Y de la parte cardiológica también, por lo menos hasta ese momento, se mantenía con estabilidad. Y en caso de que el paciente tuviera en el fondo algún deterioro, que viéramos que empezaba a comprometerse el hígado, ¿cierto? O esta aplasia ya a profundizarse y a requerir demasiada transfusión, concluimos que iba a ser necesario poner un poco de quimioterapia, dosis bajas de ARA-C, que es lo que nosotros hacemos el manejo del TAM. Se hizo también, por lo interesante del caso, evaluación genética, donde la conclusión fue que el paciente tenía un cariograma normal, se hizo este FIT dirigido al cromosoma 21, que estaba normal, y dentro de los antecedentes se conversó con la madre para sacar antecedentes, y sale el antecedente de que la mamá había tenido cuando chica una cardiopatía congénita también, tenía 2 abortos previos y no lo escribí aquí, pero también dijo que le contó su mamá de que ella cuando chica tuvo una leucemia, que en el fondo no fue tratada, fue observada y se mejoró sola. ¿Ya? Un poco coincide con la historia del paciente. Y eso hizo que se les solicitara un FIT dirigido cromosoma 21, pensando en que la mamá podía tener también algún tipo de mosaicismo, pero ese FIT también fue normal. Al paciente entonces se le decía avanzar más en el estudio genético, se le hizo estudio de MLPA para el 22q11.2, que también fue normal, por lo tanto actualmente sigue en estudio y seguimiento desde el punto de vista genético, el próximo paso es estudiarlo con exoma para tratar de buscar alguna alteración genética que se relacione, que tenga algún rasgo en el fondo de trisomía 21 en estudios genéticos más avanzados. Desde el punto de vista oncológico, hicimos solo seguimiento, se apoyó con transfusiones, el paciente fue evolucionando con hemogramas, que fue con progresiva disminución de los blastos, progresivamente disminuyendo los requerimientos transfusionales hasta ya no necesitarlo. Finalmente desaparecen los blastos, se normalizan sus valores, aparece en esta evolución una eosinofilia que nos hizo a nosotros estar como atentos pensando que esto pudiera ser una manifestación paraneoplásica previo al desarrollo de una leucemia. Pero finalmente la eosinofilia fue a la disminución, por lo que el paciente fue dado de alta y trasladado para seguimiento oncológico en Antofagasta. No sé si algún comentario, Fanny. ¿Lo viviste? En realidad fue un caso muy interesante porque no nos había tocado y comentando con el resto de la red Tinda y buscando en la literatura se han descrito estos casos, son excepcionales. Y aquí lo que en el fondo el desafío era esperar sin poner quimio, porque estas leucemias en los no down son mortales. Entonces, frente a un paciente que no tenía la trisomía 21, pero que se veía tan bien, que no tenía visceromegalia, que en el fondo si no supiéramos del hemograma sería un niño con una cardiopatía, entonces nos permitió tomar una conducta expectante y en realidad esto fue mejorando como si fuera un TAM en el fondo. Y la mamá, y siempre ella dijo, yo tuve una leucemia cuando nací y se me pasó sola. Entonces también era como, a ver, y decidimos incluso este caso publicarlo porque hay otro caso en Chile que está vivo en otro hospital, así que vamos a contar los casos y lo vamos a publicar porque es tremendamente interesante que esto es como la hematopoiesis, que después vamos a entender un poquito y cómo se comportan. No, una pregunta de ignorancia. ¿Por qué estas células blastos son células inmaduras cuando ausentes? Era la pregunta que voy a hacer. Usted, el análisis que hacen es histológico, ¿cierto? Es la apreciación histológica de las células. Pero ¿por qué un recién nacido, que viene recién naciendo, no puede tener la periferia células que van generándose en la médula ósea, que en definitiva van a ser normales, después van a generar células hematológicas normales sin necesidad de que sean blastos leucémicos? Creo que sí, pero lo vamos a ver en la presentación, que los niños Down particularmente, esta trisomía da una característica muy especial en el metabolismo de estos blastos que hace que tengan ese comportamiento. No me voy a adelantar porque la Caro lo va a contar en lo que viene. Pero claro, eso hace la diferencia, porque uno eventualmente pudiera esperar
alguna cantidad de células inmaduras en un recién nacido, pero son muy pocas y que finalmente van a normalizar. Lo que se refiere es que en el fondo hayan demasiados alimentos, y eso lo identifica como una actividad normal. Eso es lo que vimos en el inmunológico, que decía asociado a plásticos de la salud. Eso es. Ya, y para avanzar, eh, el segundo caso va más hacia una evolución más tradicional. Es un paciente que también tuvimos en el hospital en el año 2023. Hijo de una madre de 36 años, sana, que era gesta 2, por un nacimiento previo y sin aborto, y que tuvo un embarazo controlado con un diagnóstico antenatal de trisomía 21. Eh, y que en el fondo, dentro de las cosas que encontraron en lo prenatal, era una pielectasia renal bilateral y una arteria única umbilical, y con un ecocardiograma que en ese momento fetal era aparentemente normal. Ahí ven, un zoom. ¿Ah? Ya, entonces, finalmente, ese paciente nace a las 35 semanas, tiene una ALCAT 7,8, nace por parto vaginal y tiene que ser conectado a ventilación mecánica por compromiso ventilatorio. Inicialmente impresiona que es secundario a una gran hepatoesplenomegalia que tenía, y al diagnóstico tenía un hemograma con 60.000 blancos, y aquí aparecen también los blastos. Este niño ya sabemos que es Down, ¿cierto? Tiene 7% de blastos y un hematocrito 32, ¿cierto? Con hemoglobina B12 con una anemia, entonces se decide trasladar al Hospital Carlos Maquena para su manejo. El paciente llega, ¿cierto? Con estos criterios para poder hacer el diagnóstico de un TAM, de tamielopoiesis anormal transitoria. Se indica manejo inicial con hiperhidratación, alopurinol, y como hemos conversado, la conducta inicial es expectante respecto a poner tratamiento, y vamos evaluando en el fondo la estabilidad del paciente y la gravedad para poder ir tomando la decisión de poner o no quimioterapia. El paciente evoluciona con aumento progresivo de estos leucocitos, llegan hasta 100, más de 100.000. Con compromiso, en el fondo el niño se veía enfermo, esta hepatoesplenomegalia lo tenía bien complicado, estaba conectado a ventilación mecánica, los glóbulos blancos iban subiendo, por lo tanto se decide iniciar ARA-C, que nosotros dejamos dosis bajas por 5 días en total, con lo cual tuvo una buena respuesta, logrando normalizar los parámetros hematológicos. Pero ocurre en este paciente, que es otra cara de lo que podemos ver, es que empieza en ese momento, normalizando lo hematológico, un deterioro de la función hepática que fue progresiva, llevándolo finalmente a falla hepática. Eso hace que se decida tomar una biopsia hepática en ese contexto, que finalmente confirma que tiene una fibrosis hepática. No hay presencia de blastos, lo que significa que en ese momento ya los blastos leucémicos ya no estaban circulando, y lo que estaba complicando al paciente en su evolución era la fibrosis del hígado. Y esto, en el fondo, para los pacientes que en el fondo tienen una mala evolución, condiciona un muy mal pronóstico, porque es un daño que es irreversible, un daño que se produce en el fondo por estos blastos que vamos a ver en la presentación que viene, que condiciona que nos va a haber una mejoría en cuanto a la función hepática, y lo que uno hace en ese momento ya es el apoyo del paciente, y finalmente el paciente evoluciona a fallecer por esta falla hepática secundario a fibrosis, que fue secundaria a este etapa. Creo que con eso terminamos, ¿sí? Entonces ahora va la Caro Figueroa, que es de cada hematoncología, nos va a hacer la revisión del... Hola, buenos días. Yo soy la doctora Figueroa, soy de cada hematoncología, y quiero partir contándoles que se tratamos. Me quedo pegada, es que falló el internet, pero más que nada lo cuento para que sea un poquito más fluido, ¿ya? Bueno, como introducción les voy a contar un poquito del síndrome de Down o la trisomía 21, que es la anomalía cromosómica congénita
más frecuente en recién nacidos. Y fue descrito no hace tanto tiempo, en 1866, por John Langdon Down, este síndrome, en una descripción de caso. Esta persona era el director de un asilo de medicina sexual. Y en este contexto fue describiendo a personas que veían genéticamente parecidas y así lo describió como síndrome de Down. Y si se fijan, recién 100 años después, en 1959 en Francia, estaba relacionado con esta enfermedad. Antes se sabía. Pese a eso, pensamos, y bueno, se puede observar en esta imagen, en esta figura de terracota de la cultura de México, en el 500 después de Cristo, que ya habían indicios que obviamente ya no se asocian, ya, donde podemos ver esta figura, donde se observa que el paciente con estos ojos almendrados y esta lengua grande y protruyente que es clásica de los pacientes con síndrome de Down. En Chile se presenta en 25 por cada 10.000 personas que viven. Y se trata de 500 niños al año. Es la tasa más alta de recién nacidos de toda Sudamérica, es más alta en otros países, por ejemplo en Estados Unidos nace 12 por cada año, en Europa 10 por cada año. Esto igual estaría relacionado con la mayor, el aborto que está produciendo en los últimos años de estos países. Ahora, para hablarles un poquito del cromosoma 21 o HCA21, ¿por qué HCA? Porque es el cromosoma del Homo sapiens, dice la especie. Es el autosoma más pequeño, tiene solo 1%, 1,5% del genoma humano. Tiene más de 700 genes, de los cuales un tercio codifican proteínas, 2 tercios factores reguladores, dentro de los cuales van a cumplir diversas funciones como amenazas, antibióticos y moléculas ADC. Ahora, la enfermedad de trisomía 21 se produce principalmente por la no disminución meiosa, que es lo más frecuente hasta el 95% de los casos, pero también se puede producir por la translocación robertsoniana en la región crítica, que es que va a tener 2 cromosomas, pero va a tener adherido tanto mayor y lo más frecuente es que sea el cromosoma 14 o el mismo cromosoma 21 del otro caso. Y eso es especialmente importante porque es por eso que uno estudia a los padres, ya que si es que existe este tipo de mutación, es más frecuente que el papá o la mamá lo pueda volver a heredar, es importante en el tema de consejería genética. Y el mosaicismo, que ya vamos a hablar un poquito, lo abordó un poquito la autora y lo vamos a presentar en punto y diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los genes involucrados? Son los que se ubican en la zona DSCR, que es la típica síndrome de Down, que está en el brazo Q del cromosoma 21, y la fisiopatología de las alteraciones de ese síndrome está dada por por este cromosoma extra, la levoestasis, y va a involucrar alteraciones de nivel cardíaco, endocrino, hematológico, que va de leve a severo. Entonces, el mosaicismo se define como la condición en la que un individuo presenta 2 o más líneas celulares a partir de un mismo cigoto. En el caso de 21 vamos a tener tanto células productoides como cromosoma X. Esto fue recién en 1970 en un paciente pediátrico que tenía fase de Down, pero estaba con desarrollo psicomotor y hipotónico. Este mosaicismo constituye aproximadamente el 1,5 a 5% de los pacientes con trisomía de Down, pero se plantea que estaría en el tipo habitual. Y para el diagnóstico de laboratorio, aumentamos el número de matemáticas a 30. Sugiero estudiar más un tejido, obviamente, porque puede ser que no lo encontré. Es lo en el caso del paciente que mencionamos previamente. Y las manifestaciones ya en el síndrome de Down son clásico, en eso son aún más, porque obviamente a mayor mayor fenotipo. ¿Y ahí se escucha mejor? No sé si ahí se escucha mejor. Ya. Bueno, Ahí parece con que sí, a respecto ver. al síndrome de Down y cáncer, se ha considerado históricamente como un factor de riesgo para neoplasias. Sin embargo, esto es verdadero, pero con respecto a las neoplasias hematológicas, ¿ya?
como podemos ver acá, aumenta hasta 20 veces el riesgo de leucemia linfoblástica aguda y hasta 500 veces el riesgo de leucemia mieloide aguda antes de los 5 años. Sin embargo, este riesgo para los tumores sólidos disminuye globalmente y esto es bastante importante. Ahora, ¿por qué está asociado más a la leucemia? Es porque existen varios genes que están relacionados a la producción de leucemia en el cromosoma 21, como el RUNX, el ETS y el ER. El gen GATA, que está relacionado con TAM y la leucemia mieloide, no está en el cromosoma 21, pero sí ciertas proteínas que lo regulan y ya vamos a hablar de él posteriormente. Existen ciertas cortes históricas. Toma pacientes desde el 83 al 97, es antiguo, pero es la mayor corte de hasta casi 18.000 pacientes, que son pacientes con trisomía 21 y que se detalla la causa de muerte de ellos. Entonces, si podemos observar, como ya sabemos, estos pacientes fallecen principalmente de causas cardiovasculares. Sin embargo, cuando se va a observar los pacientes que fallecen por otras neoplasias que no son leucemias ni cáncer testicular, que son los cánceres que están más asociados a los pacientes con síndrome de Down, se puede observar que la frecuencia esperada es de 1/10 versus los pacientes que no tienen trisomía 21 en todas las edades. En esta tablita, que igual es larga, pero si se fijan ahí le puse en colores, son los tipos de cáncer en el caso del color rojo, lo que son más frecuentes en pacientes con síndrome de Down, que son la leucemia aguda y el cáncer testicular. En los que se ve el riesgo un poquito aumentado, como el retinoblastoma, y en los tumores que tienen bajo riesgo, que son los del sistema nervioso central, neuroblastoma, meduloblastoma y tumor de Witt. En el recién nacido, una de las manifestaciones clínicas hematológicas más importantes y severas es el TAM, que mencionamos previamente, que es la mielopoiesis anormal transitoria o leucemia transitoria también llamada. Y se presenta dependiendo de la serie de casos entre un 10 a un 25% de los pacientes. ¿Por qué es importante? Porque tiene riesgo de evolución desfavorable, incluso a la muerte. Y a la leucemia mieloide aguda asociada a síndrome de Down, que es una entidad particular separada de la leucemia mieloide, no en pacientes síndrome de Down. Y fue escrita por primera vez en 1974 en un paciente con trisomía 21 y que se describió que tenía una leucemia entre comillas congénita, pero que se resolvió espontáneamente sin quimioterapia. Entonces ahora para definir un poquito lo que es TAM, se define como una condición preleucémica que es exclusiva de los pacientes con trisomía 21 constitucional o mosaico, pero que está causada por esa alteración sumado a la mutación somática del gen GATA1 durante el periodo fetal cuando la hematopoiesis es principalmente hepática. Por ende se manifiesta como megacardioblasto y cambios displásicos de esta línea, que son principalmente de sangre periférica versus la médula ósea. Y eso es un punto súper importante que lo diferencia de la leucemia congénita. Y que generalmente se acompaña de hepatomegalia por esta misma razón, porque estos blastos se van a concentrar en este tejido. Ahora, la definición del porcentaje de blastos, la verdad es que está bien discutida y no hay un valor estricto. Cuando uno lee la clasificación de la OMS 2022, lo que menciona es que es un aumento de blastos en un paciente con síndrome de Down. Sin embargo, en los estudios, como para poder marcar la diferencia, se ha utilizado en los últimos años un corte de un 10%, ya que se ha visto que los pacientes que tienen más de 10% presentan en general TAM clínicos, un 80% más o menos de posibilidad que sea TAM como tal. Y menos de 10%, cuando tenemos la mutación de GATA, hablamos de un TAM silente porque pese a que la probabilidad de hacer una leucemia mieloide es menor, igual existe. Acá está la patogénesis y cómo se relaciona con el GATA1. Como les mencionaba, la persona va a tener este cromosoma estas células con un cromosoma 21 extra y durante el periodo fetal, en general en el tercer trimestre, en un 25% de los pacientes con síndrome de Down, se va a provocar esta alteración adquirida del gen GATA. Y lo que se va a producir es una proteína GATA1S o corta, que ya les voy a mostrar cómo es. Y de estos pacientes, en general, lo que van a presentar es este TAM o esta leucemia neonatal.
De estos, un 90% van a ir a la revisión completa entre el tercer y cuarto mes, sin necesitar ningún tratamiento, pero de estos, de un 2 a un 10%, se van a ir agregando otras mutaciones que van a favorecer la leucemia antes de los 4 años. Es importante mencionar que los pacientes con síndrome de Down, al tener este cromosoma extra, van a presentar igual inestabilidad cromosómica, por ende, eh, una mayor facilidad de daño oxidativo con esta proteína gata S alterada, se suman estos dos factores y eso produce que sea un ambiente como propicio para la leucemia. En el caso de la proteína gata 1S, lo que se produce es que va a carecer de 83 aminoácidos en el exón 2 y esto va a producir esta alteración a nivel de la hematopoiesis. Con respecto a la presentación clínica, es un espectro clínico muy amplio, desde asintomático hasta gravemente enfermo, y en general hay una buena correlación del porcentaje de casos, ya que la enfermedad se produce por la infiltración de esas células en los tejidos. Sin embargo, se ha visto en los distintos estudios que hasta un 20% de los pacientes con TAM clínico, o sea, mayor a 10%, no tienen signos clínicos, y hasta un 40% de los TAM silentes, o sea, menos de 10%, y mutación, no tienen signos clínicos tampoco, y eso implica que igual sí tienes una mayor probabilidad de hacer leucemia antes de los 4 años. Cuando es de inicio prenatal, en general es severo y se puede dar con hidroxetal, es lo más frecuente. Y cuando es un diagnóstico más tardío que se nos pasó, en general lo que podemos ver es una colestasia progresiva inexplicada en contexto de la fibrosis hepática producida por los... Con respecto al compromiso de órganos, en el hígado es principalmente por la infiltración de los megacardioblastos y por la fibrosis producida por esta célula. Y esto va a producir que tengamos hepatomegalia, aflitis y falla hepática, independiente del porcentaje de blastos. O sea, es posible que tengamos blastos y después ya hayan desaparecido y esa fibrosis se siga produciendo. Y que es lo que ocurrió en el caso 2 se presentó en la doctora. Ahora, en otros tejidos lo que podemos tener es esplenomegalia, pero esta es principalmente por infiltración de la vena porta y no por infiltración en el vaso directamente. Hay alteraciones en la piel con este tipo de rasgo cutáneo que es principalmente en la cara, que es como estilo pústulo. Y también se puede observar este compromiso cutáneo que se llama blueberry muffin, que se puede observar igual en las leucemias congénitas, no es exclusivo del TAM, en donde son estos nódulos violáceos que si uno los biopsiara se observarían blancos. Otras alteraciones también se pueden ver derrame pleural y derrame pericardio. Ahora, es importante mencionar que el TAM puede ocurrir en lactantes fenotípicamente normales con mosaicismo genético solo en la médula ósea, como hablando del primer caso que presentamos, y se han descrito 25 casos en la literatura desde 1982 hasta el 2024, en donde son pacientes que no tenían fenotipo compatible, pero que se presentaron con este tipo de leucemia congénita que evoluciona a la resolución espontánea. De estos, 2 pacientes evolucionaron a leucemia mieloide y ninguno falleció, siendo como de menor gravedad con los pacientes que sí tienen fenotipo de síndrome de Down. Ahora, con respecto a los hallazgos de laboratorio, en general en el hemograma podemos ver leucocitosis, eso es lo más frecuente, aunque existen casos en que no lo presentamos, con un alto porcentaje de blastos. La anemia es poco frecuente y nos tiene que hacer pensar en otras entidades. La disminución de plaquetas también es frecuente, pero también se puede dar en un paciente con síndrome de Down sin TAM. Y en el bioquímico, si tenemos alteración hepática, es posible ver aumento de la bilirrubina directa. Ahora, con respecto a ninguno fenotipos, la verdad es que en los últimos estudios se menciona que no sería necesario hacer el mielograma, ya que, como les mencioné, como esta alteración se produce en la hematopoiesis hepática, van a haber mayor porcentaje de gas en sangre periférica versus en médula ósea. Por ende, si hacemos el estudio, es más efectivo haciendo sangre periférica versus la muestra medular. Ahora, igual se toma en general, sobre todo en pacientes que no tienen fenotipo, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con una leucemia. Vamos a ver es un fenotipo que es eh, eh, el contexto de la línea megacarioide.
Entonces, con respecto al diagnóstico, lo más importante es que todos los recién nacidos tienen que tener un hemograma ideal entre el segundo y quinto día de vida. Ahora, si presentan alguna alteración como eh, un compromiso de sangrado, de hepatomegalia masiva, obviamente ahí uno lo puede hacer antes y lo más probable es que el porcentaje de blasto sea súper alto y ahí se puede hacer diagnóstico antes. Pero en general, si es un recién nacido que es sano, la idea es que se tome entre el segundo y quinto día, porque el primer día, como mencionamos, es posible que un paciente con síndrome de Down sin mutación de gata y presente una cantidad de blasto que sea menor al 5%. Y más del 10% es que el porcentaje de blastos es altamente sugerente de TAM, describiendo que si es más del 20%, yo sí le estamos, ¿ya? El diagnóstico definitivo se debería hacer con el estudio de gata de sangre periférica lo antes posible, ya que como lo pueden mencionar posteriormente, el porcentaje de blastos por los días va disminuyendo rápidamente, por ende es más difícil hacer el diagnóstico conforme pasan los días. El problema es que en Chile no tenemos disponible el estudio NGS, la única posibilidad es enviarlo al extranjero y eso hace que sea igual en los tiempos, mucho más lento, sea muy eficiente. Lo que se describe en los estudios es que se podría tomar sometida de flujo, pero eso tampoco ha sido validado. Lo que se puede usar es la inmunotipificación, que es lo que hacemos nosotros en Chile actualmente, en esperar resultados del. En el caso del TAP silente, en el extranjero, se sugiere solamente tomar estudio de gata en caso que el examen sea tomado posterior a la primera semana, pensando en que se vaya a escapar un caso de un TAP clínico que no lo hayamos estudiado a tiempo, ya que es diferente la evolución de un paciente con un TAP clínico a leucemia versus un paciente con un TAP silencioso a leucemia. Entonces, con respecto al manejo, si se sospecha TAP, hay que buscar evidencia de daño órgano diana y hay que tomar exámenes de laboratorio, ecografías y ecocardiograma, como mostrando estos daños, y en general el manejo en la observación si no tenemos alteraciones a estos niveles. En caso de enfermedad severa, se utiliza quimioterapias en baja dosis versus a pacientes con otras patologías oncológicas. Y esto es porque, en teoría, esta proteína gata S, que es más cortita, queda descubierta una zona que hace que sea mucho más eh, sensible a la quimioterapia. Entonces, con dosis muy bajitas, estos pacientes presentan altos niveles de toxicidad. Finalmente, si les pasamos más días o más dosis, es posible que estemos causando un daño versus el beneficio que estaríamos haciendo con este tratamiento. Y para poder hablar de enfermedad severa, la verdad es que no hay tampoco criterios muy estrictos, pero en general aquí están la de los británicos, la de los alemanes y la de Reino Unido, y pese a que estén escritos de manera diferente, hablan de lo mismo, que son daño severo en órgano blanco. Si se fijan, con respecto a la dosis y la duración del tratamiento, la verdad es que es súper variable, y eso es porque no hay dosis como claras en las guías. Y esto es porque la verdad es que no hay ningún estudio que sea muy claro con respecto a las dosis que sean efectivas. Este tratamiento se utiliza en base a ese estudio que se hizo en 2017. Fueron pacientes que se estudiaron del 2007 al 2015. Y lo que se hizo fue tomar pacientes con síndrome de Down que tuvieran más de 5% de blastos, este gata positivo, que fueran los primeros meses de vida. Y se utilizó citarabina 1,5 miligramos por 7 días en pacientes sintomáticos o pacientes que tuvieran enfermedad mínima residual en la semana 8. Entonces, el objetivo de esto era observar si con el tratamiento se podía disminuir esta evolución a la leucemia mieloide y además mejoraba la sobrevida. Y se fijaron que la verdad es que el darles o no darles quimioterapia no tenía diferencias significativas en la sobrevida libre de eventos, ni en la sobrevida general, ni en la progresión de leucemia. Solamente se observó una diferencia significativa en la mortalidad temprana menor a 6 meses. Y es por eso que se utiliza este medicamento como con este fin. Y tampoco se observó una diferencia entre si se trataba o no se trataba a los pacientes con enfermedad residual mínima y la evolución a leucemia. Con respecto a la historia natural y seguimiento, en la mayoría de los pacientes que tienen TAM clínico y TAM silente, estos blastos van a desaparecer en la semana 8, la semana 12, incluso sin quimioterapia,
y la mortalidad son 20%, pero la verdad es que está principalmente dada por la fibrosis asociada al TAP y no a la leucemia propiamente tal. ¿Ya? Este riesgo de evolucionar a leucemia en el TAP es sobre un 10% y en TAP silente es un 2% aproximadamente. El factor predictor, eh, como el único que está descrito en la literatura, es el porcentaje de blanco. A mayor porcentaje, mayor probabilidad de desarrollar la leucemia amiga. Ahora, ¿cómo se hace la monitorización en Chile? Los pacientes con tamotamcinense se hace hemograma. Los 2 primeros años cada 10 meses y luego cada 6 meses hasta los 4 años. Y la disminución de plaquetas es el primer hallazgo en la evolución que pudiera tener hasta la leucemia, que está aproximadamente 6 meses antes de que se encuentren otra vez los blancos. Este es un estudio que solo les quiero mostrar como un punto súper específico. Es un estudio que se hizo en Holanda con el Registro Nacional de Nacimientos desde el 2008 hasta el 2013. Es un seguimiento a 4 años. Eh, en Holanda nacieron 1.200 pacientes con síndrome de Down y de esos casi 400 se pudieron estudiar con skills de origen genético. Y si te fijas, lo que les quería mostrar acá, que ningún paciente que no tuviera, perdón, que todos los pacientes que no tenían mutación al nacimiento, no desarrolló la leucemia. Entonces, es por eso que es la importancia de ojalá poder realizar este estudio genético, ya que estos pacientes no se deberían seguir en el tiempo, a diferencia de los que sí presentan al nacimiento. Y ese estudio que se hizo el 2025, que fueron 450 pacientes que se estudiaron desde un inicio con mutación de gato, de esos un 25% la presentaban y el otro no. Y de esos un 50% tenían más del 10% de blastos y el otro 50% más o menos tenían menos del 10% de blastos. Y en este estudio se describió que la mortalidad por TAP, la verdad es que era harto más baja que la descrita en la literatura previamente. Solo un paciente falleció versus los 15% que se mencionaba en la literatura previamente. Solo un 7% se versus el 20% que estaba descrito previamente. Lo que sí es que todos los pacientes que presentaban plasma a los 6 meses sí desarrollaron leucemia y esos factores para el sufrimiento. En este caso, el tratamiento con terabina no tuvo impacto en la supervivencia, tampoco en la progresión, que eso igual lo habíamos comentado previamente, que eso igual se viene en el otro estudio, y que la disminución del recuento plaquetario más que el aumento de blastos era el mejor indicador más temprano para la evolución de la leucemia mieloide. El porcentaje mediano de blastos fue menor en la segunda semana en comparación con la primera, y es súper importante, por lo que les mencionaba de que hay que tomar el hemograma en la primera semana de vida, porque en la segunda se nos puede pasar. Y lo mismo que aparecía en el estudio 2021, que ninguno de los neonatos que nacieron con mutación de gata también se mostraría que sería bueno tomarlo al nacimiento. Las conclusiones son que la ausencia de un clon GLATA1 al nacimiento indica fuertemente que un niño no va a tener riesgo de desarrollar leucemia. La falta de eliminación de la mutación del GATA1 a los 6 meses es un fuerte indicador que va a evolucionar a leucemia. Sin embargo, no va a ser la situación inversa. O sea, si es que estaba presente al nacimiento esta mutación y luego desaparece, igual ese paciente está en riesgo de hacer leucemia. El recuento de blastos es una medición costo-efectiva para predecir el riesgo de leucemia. En el caso de nosotros, que somos un país que no tenemos acceso a es un buen examen para poder, que nos serviría para poder hacer seguimiento. También el hemograma, observando el recuento plaquetario. Acá solo para mostrarles, como ya les mencioné, todas las características del TAM clínico del TAM silente, pero siempre recordar que los pacientes con síndrome de Down al nacimiento igual van a tener alteraciones en el hemograma, no precisamente por alteración en GAT. Entonces, hay que recordar que estos pacientes pueden presentar plastos sin presentar esa alteración, pero que en más de un 10%, la verdad que es súper raro el contexto de ausencia del GATA1. Entonces, más de un 10%, sí o sí nos tiene que hacer pensar en TAM. Mensajes finales. TAM es una patología que habitualmente está diagnosticada. Es muy importante tomar el hemograma, no una fórmula ni yo recién nacido, ojalá en las primeras 48 horas a 5 días.
En Chile, lamentablemente, no hay un acceso rápido a estudios genéticos, por ende, lo que hacemos es seguimiento con hemograma. Tenemos inmunofenotipo en sangre periférica y siempre hay que buscar daño en órganos diana, ya que es lo que causa la mortalidad en estos casos. Es importante sospechar para el manejo y en especial para el seguimiento adecuado de los pacientes. Hay que recordar que tienes mayor probabilidad de hacer leucemia en tanto que la OIT. Gracias, Carolina. Resultados anteriores, por caso. Por presentarnos estos casos que son casos originales. Entonces, oye, ¿alguna pregunta, comentario sobre esta presentación? Yo me pregunto cuántos están ya pueden pasar muchos niños, como sí. Tú puedes hacer cosas que tienen De blastos es menos probable y es por eso que probablemente se pasan más fácil, porque no evolucionan. tiene cierto tipo de Claro, que hablar con sería un hallazgo, son, y ahí se descubre que tiene un instinto y que cuando está inscrito dentro de lo que es una versión natural es un memoria de la persona. Por ejemplo, bueno, no sé, comentarios, gente de oncología, muy buena presentación. Bueno, yo felicitar a las presentadoras, creo que es un tema fascinante y que todos los días aprendemos algo nuevo. Y aquí se ve fácil, pero en el día a día que hemos vivido aquí con el doctor Osorio, recién nacido, igual estamos siempre muy preocupados que no vaya a aparecer la fibrosis hepática, que es como el gran enemigo de estos niños y que lamentablemente tiene una alta mortalidad. Y ahí está el desafío de decir cuántos días lo tratamos, que siempre pensamos, serán 3, serán 7, serán muchos, serán pocos. A veces es difícil eso, tomar esa decisión. En teórico parece fácil. Y yo le preguntaría al doctor Osorio si él recomendaría tomar a los niños, no a los Downs, sino que en general un hemograma en la primera semana de vida. ¿Valdrá la pena? Es la revista que sería para tener uno. A ver, primero me voy a referir, estos pacientes requieren a veces, tienen un compromiso más allá de los hematológicos. Ellos requieren soporte múltiple de ellos, tienen derrame periférico, y lo más catastrófico que lo hemos vivido acá con el equipo de hematología, el efecto es la evolución hacia todo, que evolución muy mal. Yo, tal, hagamos lo que hagamos, en realidad siguen evolucionando hacia más funciones, afecta hepática y no encuentra ninguna esperanza. Y el resto, después de la mayoría van saliendo, digamos, y evolucionan bien, como se dice, más frontal, todo tipo de y respecto del hemograma, una muy buena pregunta, porque los neurólogos cada vez nos encontramos con más detalles de un hemograma en pacientes que podrían presentar igualmente algunas alteraciones. La perspectiva acá, nosotros acabamos de tener un paciente también con una deficiencia primaria que con forma de provincia y que los neurólogos pasamos por alto y muchas veces nos tocó más de que puede tener una torta, ¿no? Y eso es lo que me interesa, o la plaqueta pequeña, los pacientes más de preeclampsia, etcétera, etcétera. Pero sin duda es discutible si a todos por la incidencia de alimentos, pero sin embargo en cualquier paciente que me sospecha fijarse en las series, en todas las series,
Y en estos pequeños detalles de la lipidemia o alteraciones como las que se dan todos estos pacientes, lo que nos permite una formación mucho más tipo en términos de la búsqueda y diagnóstico oportuno y como te decía acá, nos preocupamos de productos de esclerosa, de productos respiratorios, de pero asintomáticos, que vamos a pasar visita y un buen apego, buena distancia, etcétera, etcétera, va a ser sintomático, ¿no? Y ahí es muy importante que poder aproximarnos al documento. Bueno, entonces que tal como se hace el screening metabólica, con todos los recién nacidos, un hemograma, todos recién nacidos buscando esto y quizás otras enfermedades que estamos actualmente viendo hasta leucemia, pero pueden haber otras enfermedades que se pueden tener hemogramas antes de esta clase. Sería como para incorporarlo dentro de lo que es la evaluación básica de un recién nacido. Yo creo que sí o sí, así como se está haciendo los estudios de interpretación para que se trate de cardiovascular conjunta, la ecocardiografía, los pacientes con síndrome de Down, que claramente tienen un incidente mayor, sí, yo creo que el hemograma sin duda en el elevado. Ahora, todos los conocidos, un embarazo fisiológico, un parto ectópico, sin trastorno cardíaco, tiene una clínica, tiene una evolución normal, es difícil a todos tomarle un programa. Probablemente sería bueno que apareciera un screening tan abreviado, tan fácil de tomar, que sea junto con la toma muestra de radón, por ejemplo, donde se toma el CNA, ¿no es cierto? Ahora el ansiado, todos los pacientes en Chile, y eso ya hay una política pública de detección de enfermedades metabólicas. De esa forma se puede detectar precocemente y estudiar las experiencias en estos pacientes. Pero sin duda, pacientes con enfermedad u otra alteración, sin duda, así como se hace la ecocardiografía, debería ser muy bien. Entonces se pregunta en la gente que está conectada. Le pedimos disculpas, parece que no se escuchó bien la presentación en varios momentos. Pero bueno, tenemos un problema técnico, un problema técnico que esperemos superar a las próximas oportunidades. Bien, Carolina, muchas gracias.